Bueno, las preguntas que hacen son muy interesantes y tienen razón. Entonces, dice, resulta que cuando hago un coraje, no me duele el intestino. Y era lo que les explicaba. El intestino como tal no duele. Es decir, tú al intestino le puedes cortar a una persona en vivo el intestino y no le va a doler. Lo que duele es el peritoneo, que es el recubrimiento del intestino. Ahora, la pregunta que hace alguna de nuestras cibernautas a través del chat dice, entonces cuando hago un coraje, ¿por qué me duele la panza? ¿Por qué me duele el intestino? ¿Por qué? Porque con nuestras emociones liberamos sustancias que van y activan los movimientos intestinales. Y estos movimientos intestinales son los que van a provocar contracturas por una motilidad intensa. Ese movimiento tan intenso, tan sostenido, se llama cólico o se llama contracción severa. Esa, el cerebro la interpreta como dolor, pero no es porque sea un dolor como tal. Es interpretada una contractura severa de nuestro intestino como si fuera dolor. Ahora, por ejemplo, lo que les decía del apéndice. El apéndice cuando se está echando a perder porque se está inflamando por la infección que tiene, no duele. Duele cuando el edema, la inflamación, le llega al peritoneo, que es lo que lo recubre. Entonces empieza a doler. Entonces lo que duele es el peritoneo. Y les decía, por ejemplo, el quiste de ovario o el folículo que suelta una agüita o que incluso puede ir con una gota de sangre. Esta agüita y esta gota de sangre llegan al peritoneo que recubre a todo el abdomen. Eso es lo que duele. La gota de sangre o de esta agüita que sale del folículo va a irritar, es como chile para el peritoneo y por lo tanto es lo que duele. Cuando nosotros entendemos que, vamos a poner, el intestino, ¿cómo lo puedo yo provocar el dolor? Si yo agarro a un intestino y lo tuerzo con mis dedos, eso sí le duele mucho. O sea, la torsión con mis dedos, el pellizco con mis dedos duele mucho, mas no el corte. Esto quiere decir es que partes de nuestros órganos intraabdominales responden a dolor de acuerdo a su condición como tal. En cambio, la piel, por ejemplo, a la hora de que tú te acercas y le quieres cortar con un bisturí, le va a doler, pero que qué bárbaro, porque la piel está externa y está expuesta a este tipo de daños. No nuestros intestinos, no nuestro hígado. Por lo tanto, Dios, que no se equivoca y nos hace perfectos, en ese sentido, tenemos este tipo de dolor. Tenemos este tipo de dolor específico para las vísceras. Igual ocurre con el pulmón. Los pulmones no duelen. Lo que duele es el recubrimiento de los pulmones que se llama pleura. Y hay dos pleuras, una pleura visceral y una pleura parietal, igual que el peritoneo. El peritoneo es visceral y es parietal. Este peritoneo, que es una hojita transparente, es el que provoca el dolor. Por lo tanto, debemos de comprenderlo como tal y lo fácil que es confundirnos. Ahora, ¿qué otras estructuras producen mucho dolor que pueden confundir el cuadro con algún órgano abdominal? En las trompas de falopio se pueden alojar dos enfermedades que tienes que estar bien aguzado para no confundirte. Uno es el embarazo ectópico que se está rompiendo. Un embarazo en la trompa, el bebé se implanta en la trompa, empieza a crecer el bebé, pero es una trompa que mide medio centímetro y su diámetro interno es de 1 milímetro. Claro que a la hora de que el bebé empieza a crecer porque se implantó ectópico, es decir, fuera de la matriz, por eso se llama embarazo ectópico
o un aborto ectópico o una ruptura de un embarazo ectópico, va a provocar mucho dolor por la distensión. ¿Por qué? Porque las trompas de falopio sí tienen recubrimiento peritoneal. Y entonces cuando se empieza a hinchar la trompa, empieza a dar un dolor. Pero luego esta trompa se rompe porque el bebé sigue creciendo, se rompe y esto produce una hemorragia, un sangrado. Este sangrado recibe el nombre de hemoperitoneo y va a provocar, porque la sangre es como si fuera chile directo pues donde ustedes quieran ponerse chile para que les arda. O sea, donde ustedes quieran, pero así arde. O sea, así de ese calibre arde. Y entonces, la paciente, bueno, en este caso mujer, puede llegar con dolor de toda la panza y pensar nosotros que puede ser un cuadro de un abdomen de origen intestinal cuando realmente es de origen ginecológico. Ahora, la otra enfermedad que puede producir también estos cambios es cuando hay un absceso que se llama Pio salpinx. Pio es pus, salpinx, salpinge. La salpinge o la trompa de falopio es el mismo nombre. Salpinge y trompa de falopio es exactamente lo mismo. En esa forma, cuando truena esa pus, pues imagínense, se viene una peritonitis y la peritonitis como tal produce mucho dolor.